Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 33ª semana de tiempo ordinario. Miércoles de la 33ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 al 11. Yo, Juan, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo: Sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces fui arrebatado en espíritu y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos, como una piedra preciosa transparente, y un resplendor como de esmeralda que rodeaba el trono. Alrededor de este trono vi otros 24 tronos. En los tronos estaban sentados 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos. 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, ardían frente al trono, y delante de él había una especie de mar transparente como de cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara de hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los 4 seres vivientes tenían 6 alas cada uno y estaban llenos de ojos por donde quiera, y no se cansaban de repetir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y depositaban sus coronas ante el trono diciendo: Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Tú has querido que ellas existieran y fueran creadas. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 150 y el responsorio es: Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo. Alabemos al Señor en su augusto firmamento. Alabémoslo por sus obras magníficas. Alabémoslo por su inmensa grandeza. Alabémoslo tocando trompetas. Alabémoslo con arpas y cítaras. Alabémoslo con tambores y danzas. Alabémoslo con cuerdos y flautas. Alabémoslo con platillos sonoros. Alabémoslo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría.
El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 19 versículos 11 al 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que éste sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes: quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y el que no tenga, aun lo que tiene, se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Seguimos leyendo del libro del Apocalipsis o de Revelación. Y ahora entramos a una sección de una serie de visiones que el autor recibe por parte de Dios. Después de las 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias, se nos dan esta serie de visiones que el autor recibe y que después comparte. En los capítulos 4 al 16, pues es donde están concentradas esta serie de visiones. Y el cual, utilizando pues imágenes impresionantes y un lenguaje muy simbólico, que a veces es difícil de entender si no se conecta con algunos eventos históricos, y también reconociendo de dónde está tomando varias de estas citas y lenguaje apocalípticos. En este caso, en la lectura de hoy, el autor toma varias escenas, imágenes y lenguajes del libro de Ezequiel, que también tiene un contenido apocalíptico. Dice: yo, Juan, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo.
En muchas de las visiones divinas o místicas siempre aparece una puerta. Y esto no es común solamente al Antiguo Testamento o al cristianismo o al judaísmo. Estas visiones de lo sagrado, de lo santo, del cielo, como se le quieren llamar así, también se encuentran en otras religiones. Y la tradición mística dentro de estas religiones pues también mencionan una puerta como entrada a lo sagrado, a lo divino, y una puerta que solamente Dios abre, no el ser humano. Es Dios quien abre la puerta. Y después está el llamado, que dentro de esta visión el autor recibe y dice, y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo, sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Un detalle muy interesante que debemos de notar, que el autor no se esfuerza por describir o definir la imagen de Dios. Y es impresionante, cuando habla acerca de su llamado, no describe el sonido de su llamado como una voz humana. Lo describe como un sonido de trompeta, ¿no? Y esto es muy importante porque tanto el judaísmo como la religión musulmana siempre evitan crear una imagen antropomórfica de Dios, o sea, una imagen humana de Dios, porque no hay imagen humana que pueda describir la grandeza de Dios. Así que el autor se esforzará mucho para no darle una imagen humana y utiliza otras imágenes que representan santidad, que representan divinidad, que representan lo más bello que pueda existir, ¿no? Dice, sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder. Así que el autor, dentro de esta visión, recibe un llamado y después es llevado a un lugar dentro de esta visión. Entonces fui arrebatado en espíritu y vi un trono puesto en el cielo, ¿no? Así que ahora lo que describe el autor es una visión del cielo, en el centro del cual se encuentra un trono. Y pongan atención cómo el autor no se esfuerza por describir la figura o forma de Dios que está en su trono. Dice, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos, con una piedra preciosa transparente y un resplandor como de esmeralda rodeaba el trono. Sí, que no hay ningún semblante humano, sino simplemente rayos de luz, piedras preciosas, pero no se esfuerza, ni quiere el autor darnos una imagen humana, porque esto sería algo que fuera en contra de la mentalidad judía de reducir a Dios a una imagen humana. Alrededor de este trono vi otros 24 tronos y en los tronos estaban sentados 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. ¿Qué representa estos 24 tronos? Pues hay algunas interpretaciones que dicen que estos 24 tronos pueden representar los 24 grupos del orden sacerdotal en la comunidad judía, que vienen siendo de la tribu de los levitas, uno de las 12 tribus, y que estaban divididos en 24 grupos de sacerdotes. Esta es una interpretación. La otra interpretación puede ser de que representan los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, las 12 que representan las 12 tribus de Israel, y después las otras 12, que suman 24, pues los 12 apóstoles que representan la Nueva Jerusalén.
no hay una interpretación concreta que nos pueda decir el significado de estos 24 tronos y de los ancianos, que representan un tipo de jueces en torno a Dios que juzgarán en nombre de Dios. El vestido blanco que llevan representa pues la santidad y la identificación completa con Dios, con lo divino. Así que el color blanco es color de pureza, color de santidad. Y las coronas pueden representar la responsabilidad de jueces como tales dentro de este templo de Dios. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Es una imagen impresionante, 4 seres vivientes. Y después ahora nos va a decir el autor la imagen de estos 4 seres vivientes. El primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara de hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Estas imágenes de estos 4 seres vivientes, el autor prácticamente las toma del libro de Ezequiel en los capítulos 1 y 10, donde también el libro de Ezequiel tiene una visión similar y menciona a estos 4 seres vivientes. También el detalle de que estas 4 seres vivientes tienen ojos por delante y por detrás, representan de que Dios lo ve todo. De que Dios lo ve todo. En la historia, particularmente en los primeros 400 años, los patriarcas de la iglesia cristiana, pues identificaron a estos 4 seres vivientes con los 4 evangelistas. Y si la próxima vez que vayan a la iglesia, pongan atención al ambón de donde se proclama la palabra de Dios. Y en muchas iglesias encontrarán estas 4 imágenes del león, el toro, el águila y la imagen de un hombre que representan a los 4 evangelistas. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que estaba sentado en el trono, nuevamente pongan atención de cómo el autor no se esfuerza por darle una imagen o definir o darle forma a Dios que está en su trono, porque esto pues sería un pecado, reducir a Dios a una imagen, ¿no? Y después dice, los 4 seres vivientes proclamaban: Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, que es una fórmula muy común que se encuentra en el judaísmo, particularmente en torno a estas visiones místicas de Dios, de que los seres en torno al trono de Dios están constantemente alabando, glorificando a Dios, ¿no? Dice, y cada vez que los seres vivientes alababan y bendecían y glorificaban al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos y depositaban sus coronas ante el trono diciendo. Y aquí, pues esta imagen que el autor nos da es una imagen de glorificación, de alabación del Dios quien reina sobre todo. Y que toda la creación, pues, está para glorificar, para alabar, para recordarnos quiénes somos ante Dios y que la función nuestra como creación de Dios, pues, es glorificar a nuestro Dios. En cuestión de nuestras vidas, pues, es glorificarlo identificándonos plenamente con Jesús, el Hijo de Dios encarnado entre nosotros. Glorificar a Dios es manifestar su grandeza tanto en nuestras vidas, en nuestras obras,
en nuestra forma de relacionarnos, en los valores que cultivamos, a lo que le damos prioridad, a lo que le damos importancia. Con todo esto glorificamos a Dios, manifestamos su grandeza, su generosidad, su abundancia, ¿no? Pues, y este es la función nuestra como creación de Dios, glorificar a aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama hacia Él. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es una parábola muy interesante, una parábola que también la encontramos en el Evangelio de Mateos, pero un poco diferente. Parece que aquí el evangelista Lucas toma dos parábolas y las reúne en una. Toma la parábola del propietario que se va de viajes y deja a sus encargados con dinero para que lo trabajen, para que lo inviertan. Y Lucas a esta parábola después la conecta con otra parábola que se encuentra en Mateos de aquel que es nombrado rey y que regresa a su tierra después de que es nombrado rey para reinar sobre su territorio. Y el evangelista Lucas, pues, parece que toma estas dos parábolas que en Mateos y en Marcos se encuentran separadas y las une, y esta forma de unir estas dos parábolas pues da un significado un poco diferente y a la misma vez similar a lo que encontramos en Mateos y Marcos. Dice Jesús: en aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Aquí pongan atención cómo la expectativa de que el reino se iba a manifestar lo entiende como algo mágico, como algo que va a caer del cielo, como algo que va simplemente a aparecer de un momento para otro, cuando el reino que Jesús viene a revelarnos, a manifestarnos, no es algo que cae del cielo, es algo que está íntimamente entre ellos, en la persona misma de Jesús, en la relación con ellos. Ahí se manifiesta ya el reinado de Dios en la palabra de Jesús, en sus obras, en la forma de manifestar su autoridad, particularmente la autoridad y el poder sobre todo aquello que se opone ante el reino de Dios, manifestado en la posición de malos espíritus y la expulsión de estos malos espíritus de aquellos que han sido tomados en posesión. Así que la idea que Jesús tiene del reino es muy diferente a las expectativas que la gente tenía acerca del reino de Dios. Jesús continúa dándonos esta parábola. Dice: había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse mandó llamar a 10 empleados suyos y les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. ¿De dónde saca Jesús esta imagen de este hombre de la nobleza que se va para ser nombrado rey? Algunos especialistas en el Nuevo Testamento o biblistas nos dicen de que quizás aquí Jesús toma la historia de uno de los hijos de Herodes Magno. Herodes, que reinaba cuando Jesús nace, y Herodes Magno pues tuvo 4 hijos. Uno de ellos se cree que es quien va a Roma para ser nombrado rey y regresar y reinar después de su padre Herodes Magno. ¿Y quién es este hijo? Pues algunos biblistas nos dicen que quizás este hijo de Herodes Magno es Arquileo, el hijo que reemplaza a Herodes Magno después de su muerte, y que pues fue un rey pues muy violento, y que Jesús está utilizando la historia
de este hijo de Herodes y en cierta manera para hablar de sí mismo, porque el otro significado de este hombre de la nobleza, Jesús en esta parábola se la aplica así a sí mismo, que él al entrar a Jerusalén, pues ya está preparando su salida, su muerte y resurrección y después su ascensión, que es la salida para después regresar en la segunda venida ya como rey para tomar posesión de todo la creación de Dios. Así que esta parábola, como base, como contexto, quizás está tomando la historia del hijo de Herodes Magno. Pero Jesús después se la está aplicando a sí mismo para dar a entender lo que su vida está al entrar a Jerusalén, pues está preparando también su muerte, resurrección y ascensión para después regresar en la segunda venida ya como rey y tomar posesión de todo el reinado de Dios, ¿no? Así que este doble significado que tiene la parábola que Jesús nos da hoy en día. Se presentó el primer, y después de que el rey va a Roma, el hijo de Herodes, pues para ser nombrado, el pueblo rechaza, no quiere que ese hombre sea puesto como rey sobre ellos, lo cual también representa a aquellos que han rechazado rotundamente a Jesús y que pues en esta parábola representan a los líderes de la comunidad religiosa, a los líderes de la comunidad judía que no aceptaron a Jesús, no aceptaron su identidad, no aceptaron su autoridad y que a últimas terminan condenándolo. Y que esto en esta parábola también tiene su significado, porque hay tres grupos de personas que son parte de esta parábola. Los empleados que recibieron el dinero para invertir y que lo aprovecharon, y después aquellos que escucharon el mensaje, pero que no se atrevieron a seguir a Jesús, son los que no invirtieron, que representan a aquel que tiene miedo de Dios, y después aquellos que no querían que Jesús o que el dueño en esta parábola fuera puesto como rey. Y esto tendrá las consecuencias cuando Jerusalén será totalmente destruida en el año 70, cuando el Imperio Romano destruye Jerusalén por una rebelión que se lleva a cabo, y la respuesta a esa rebelión pues será la destrucción de Jerusalén por parte del Imperio Romano, ¿no? Así que aquí hay tres grupos representados y ahora la parábola no los desempacará. Dice, muy bien, dice, se presentó después de que regresa ya como rey, entonces llama a los empleados a quien ha dejado dinero para invertir y dice, se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Y él le contestó, muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades, ¿no? Estos son los que han escuchado el mensaje, son los que han puesto el llamado en práctica y son los que han producido frutos para el reino, ¿no? Después vienen otros que han producido no la misma cantidad, pero que igualmente han producido según el llamado. Dice, se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le preguntó, tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. Así que estos son, este tercero representa a aquellos que han escuchado el mensaje, aquellos que han seguido a Jesús quizás de cerca, pero que no se han atrevido a seguirlo, por X motivos. Aquí la parábola dice que por miedo, pero aquí esta parábola a nosotros se nos dirige preguntándonos, ¿no?
Bueno, y tú que has escuchado el mensaje, tú que has escuchado la palabra, tú que has escuchado el llamado, ¿no? ¿Qué has hecho con ese mensaje? ¿Qué has hecho con esa revelación? ¿Qué has hecho con ese llamado? ¿Te la has jugado? ¿Te has atrevido a seguirlo aquel que te llame? ¿O simplemente te lo has guardado para ti mismo sin responder, sin comprometerte, ¿no? Así que este es el segundo grupo de personas dentro de esta parábola, ¿no? Y ya después vendrá el tercero hacia el final. El Señor le contestó: eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? ¿No? Así que este tercer siervo representa a aquellos que no hicieron nada con la gracia que Dios derramó sobre ellos, que no hicieron nada con el perdón, con el amor, con la compasión y misericordia y justicia de Dios cuando la han vivido, ¿no? Que simplemente se han quedado inactivos y que no han aprovechado nada de lo que Dios ha hecho para con nosotros. ¿Eres tú quien entre estos? ¿Eres tú quien no ha respondido y simplemente está chupando la gracia de Dios y no le regresa nada? Ahora vienen los últimos. Después les dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y désela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia. Aquí nos recuerda la abundancia de Dios, que aquel que se las juega, aquel que se arriesga, aquel que se atreva a seguirlo, pues, aunque sea riesgoso, pues, tendrá su recompensa. La abundancia de Dios se desbordará porque han respondido al llamado. Y después ahora viene sobre los terceros, los que rechazaron rotundamente al que fue instalado como rey. Y dice: en cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Y esto pues representa a aquellos que rechazaron rotundamente a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, y que representan a aquellos que murieron cuando la ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida en el año 70 a causa de una rebelión contra el imperio romano, ¿no? Y ya la parábola cierra con estas palabras impresionantes que dice: dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Jesús, en el Evangelio de Lucas, Jesús va a Jerusalén solamente una vez y va para llevar a cabo su misión, su fin, para ser arrestado, condenado, crucificado, y resucita y asciende a Dios Padre, ¿no? Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.